Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora sí estamos No en... oigo. No oigo ahora. Gloria a Dios. No escucho. No escucho. Gloria a Dios. Sí, ya nos fuimos No live, escucho compañeros. yo. Ya nos fuimos live. Así que estamos ya en vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y bienvenidos a este primer programa titulado Enfrentando la vida con Dios. Mi nombre es Eric Hernández, soy pastor de la Iglesia Metodista de Puerto Rico en Atillo y me acompañan unos compañeros pastores y pastoras que les invito a que cada uno se presente. Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Le habla por acá Moisés Rosado Torres, pastor de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, sirviendo en la Iglesia Metodista de Torrimar. Es un gozo, es un placer estar con ustedes en este encuentro, en este momento sagrado donde vamos a tener este diálogo acerca de las Escrituras y acerca de temas muy, muy pertinentes para la situación en que estamos hoy. Así que saludos a todos y a los compañeros que están aquí acompañando. Amén. Adelante. Dios les bendiga a todos y todas los que se están conectando. Bienvenidos a este lugar tan especial que es un encuentro virtual. La paz del Señor sea con todos ustedes. Estoy muy contenta. Pastora Birna, pastoreando en la Iglesia Metodista en Puerto Nuevo. Dios les bendiga y esperamos gozarnos en el Señor en este encuentro. Dios les bendiga. Soy el pastor José Daniel García, pastor de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, sirviendo actualmente en el circuito El Buen Pastor y el Corazón Ardiente en el pueblo de Utuado. Muy contento de estar aquí a través de estos medios, en este espacio, en este encuentro virtual que pedimos que sea de bendición para todos y todas. Aleluya. Gracias, José Daniel. Yo olvidé mencionar que soy pastor en la Iglesia Metodista Samuel Culpeper, en el barrio Naranjito, en Atillo. Los cuatro somos pastores, en este caso somos 3 pastores y una pastora de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que nos hemos unido para tener un espacio de reflexión. El propósito de este programa, que va a estar yendo al aire todos los miércoles a las 4 de la tarde, es reflexionar acerca de nuestra fe en tiempos de crisis y proveer herramientas prácticas para enfrentar la vida con Dios. Nosotros queremos poder ayudar a la iglesia en este tiempo de crisis. Queremos ser instrumentos de Dios. No queremos creernos que no sabemos todas las respuestas en este diálogo. Simplemente queremos ser transparentes ante Dios. Queremos compartir con ustedes lo que nosotros creemos que puede ayudar a la iglesia en este momento a enfrentar la vida y a enfrentar este momento que estamos teniendo. Les invito a que un minutito presentemos este programa al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias por permitirnos en esta tarde conectarnos con esta audiencia que esperamos compartir con ellos de forma interactiva también, juntos crecer. Te pido que bendiga el primer programa de Enfrentando la Vida con Dios y que nos ayudes a crecer, aprender, ser transformados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, este programa surge de la inquietud de que haya un espacio formal para reflexionar acerca de nuestra fe. Nosotros, como les dije, no somos expertos en nada, solamente somos pastores y pastoras que queremos reflexionar acerca de nuestra fe y queremos compartir con ustedes lo que está dentro de nuestras mentes y compartir con ustedes también. Nosotros esperamos que durante esta transmisión ustedes puedan también compartir con nosotros sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios en el chat y
vamos a intentar poderlos contestar y poder reaccionar a algunos de ellos. Nuestro compañero José Daniel va a estar bien pendiente al chat y nos va a estar interrumpiendo en momentos dados para compartir con todos lo que están compartiendo en las redes. Este esfuerzo también surge de la idea de que cuando surgen crisis, también surgen las oportunidades para reflexionar acerca de nuestra fe. Yo estaba escuchando hace poco que luego de la Segunda Guerra Mundial hubo una extraordinaria producción de literatura cristiana. Hubo mucha gente que se sentó a escribir y a reflexionar acerca de lo que estaba pasando en ese momento y cómo podían interpretar ese momento a la luz y a los ojos del Evangelio, a la luz de las Escrituras, a la luz de Jesucristo. Me viene a mi mente Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor evangélico que murió a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que sus libros son leídos al día de hoy y que son una gran inspiración para nosotros. Él fue un mártir y Bonhoeffer escribió unos libros extraordinarios. Me viene a la mente también Viktor Frankl, que escribió el libro El hombre en busca de sentido, que es un libro que ha marcado la historia. Me viene a la mente también C.S. Lewis, ese autor que escribió los famosos libros de Narnia y muchos otros, que algunos creemos y vemos las películas, pero son libros que tienen un gran contenido teológico y más que todo cristocéntrico. Y a raíz de las crisis vienen grandes oportunidades para reflexionar. Yo escuchaba hace poco a un compañero teólogo que decía que cuando llegan las crisis y enfrentamos una realidad dolorosa y difícil, tenemos dos opciones. O cambiamos nuestra teología o cambiamos la realidad. Y en la mayor parte de las ocasiones no podemos cambiar la realidad de un momento para otro, pero sí podemos permitirle a Dios que nos ayude a entender ese momento histórico con unos lentes y con una visión que nos pueda ayudar a enfrentar ese momento. Es decir, a veces la realidad no se puede cambiar, pero podemos expandir la forma en que nosotros pensamos. Y esto de hacer teología no es para la gente experta. Hacer teología básicamente es pensar acerca de Dios y cualquier persona puede hacerlo. Así que nosotros, como les dije hace un rato, no pretendemos aquí ser expertos en teología. Somos pastores que queremos contribuir a la vida de la iglesia. Y la teología se va haciendo en el camino y vamos reflexionando acerca de Dios en el camino. Y en ocasiones la realidad va a cambiar muy lentamente, pero nuestra transformación de cómo vemos las cosas puede ocurrir dentro de nuestro interior. Así que una de las premisas de este programa Enfrentando la Vida con Dios, que vamos a tener todos los miércoles a las 4 de la tarde, es precisamente ser un espacio que ante la nueva realidad de vida, de la crisis, que no tenemos certidumbre, no tenemos claridad de cómo va a funcionar el mundo, Puerto Rico, nuestras iglesias, de ahora en adelante, y estamos poco a poco aprendiendo en el camino. Queremos tener un espacio para que Dios nos ayude a enfrentar este momento y si es necesario aprender algo nuevo, si es necesario reflexionar acerca de algo que por mucho tiempo habíamos pensado, pero que ahora lo estamos viendo con nuevos ojos. Eso es lo que queremos en esta experiencia, tener nuevos ojos para ver este momento histórico. Y en esta tarde tenemos nuestro primer tema. Queremos comenzar en esta tarde con un tema que es una pregunta. La pregunta es, ¿para qué nos sirve la fe en momentos de crisis? Y quisiera leerles un texto que está en Lucas 8, 22 al 25. Luego nuestro compañero Moisés va a estar ampliando un poco más este texto. Virna también nos va a ayudar y José Daniel. Pero quisiera leerlo en la Reina Valera Contemporánea. Dice así: un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían el peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó,
reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma. Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temorosos y asombrados, se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas les da órdenes y lo obedecen? Este contexto que Moisés va a ampliar en unos segundos es que Jesús invita a sus discípulos a cruzar el lago, el mar de Galilea, de un lado al otro. Un lago que no necesariamente era calmadito, un lago que tenía sus vientos y sus olas. Y en medio de cruzar el lago de un lado a otro surgió una tormenta. Y ellos, creyendo que iban a naufragar, despertaron a Jesús. Jesús calma la tempestad. Ellos entonces afirman la fe, afirman su fe en Jesucristo al ver cómo Jesús calma la tempestad. La tradición clásica, la interpretación clásica o tradicional de este texto, que no descartamos, que es muy importante, es que Jesús, en los momentos de crisis en nuestra vida, calma las tempestades. En momentos dados donde nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo, Jesús interviene y calma las tempestades de nuestra vida, calma esas crisis y nos ayuda en ese momento dado. Pero también hay otra forma de mirar este texto bíblico, y es que Jesús les dijo que pasaran de un lado del lago al otro, y que la intención de Jesús inicialmente era cruzar el lago, y que cuando surge la tempestad y Jesús les dice: ¿dónde está su fe? Quizás la pregunta de Jesús era: ¿dónde está la fe de ustedes de que íbamos a llegar de un lado del lago al otro? Porque yo estoy aquí con ustedes en la barca. Y quizás esa interpretación es la que nos ayuda a nosotros también a ampliar este texto bíblico y mirarlo desde los ojos de que en ocasiones las crisis, en ocasiones las tempestades de la vida nos van a acompañar, y que nuestra fe no solamente está puesta en Jesús para que calme la tempestad, sino para que nos ayude a cruzar y estar en medio de la tempestad y lograr vencerla, o lograr avanzar en toda esa tempestad y lograr llegar al otro lado. Y quizás la fe se traduce también no solamente en la fe que ocurre milagros, sino en la fe de que el poder de Dios nos ayuda a nosotros a poder enfrentar la vida con la tempestad tal y como es, y no necesariamente como nosotros quisiéramos. Así que la fe es la que espera milagros, pero también es la fe que espera el poder de Dios que nos ayuda a enfrentar la vida con las tormentas que hay en la vida. Moisés, ¿qué podemos añadirle del texto bíblico que te parece importante? Claro, gracias, Eric. Sí, has dicho bastante sobre el texto, muy interesante lo que traes. Mirándolo y para elaborar un poco más desde el aspecto bíblico, nosotros nos estamos refiriendo a este texto narrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, como mencionamos y leímos. En términos del autor de este Evangelio, Raymond Brown, nos dice que se escribe cerca del año 85 y que aparentemente es una persona grecoparlante que esté educada y es un escritor que conocía las escrituras judías en la versión griega, ¿verdad? Y que no había sido testigo visual de la vida pública de Jesús. También sabemos, por inferencias del texto, que utiliza a Marcos, utiliza los dichos de Jesús, conocido como la Fuente Q, y otras tradiciones orales y escritas, como él mismo nos dice en el capítulo 1 de este Evangelio según San Lucas. Un dato particular de este Evangelio también es que es el más extenso de los 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestro canon bíblico: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y es solo viendo la mitad de su obra, porque sabemos que este Evangelio tiene una extensión o tiene una segunda parte en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que en ambos volúmenes nosotros podemos ver cómo se comprende una narración que me parece que presenta lo que es la historia de Jesús y junto con la vida de la iglesia, los comienzos de la iglesia ya en el siglo I. Como mencioné, tiene unos paralelos
para los hermanos y amigos y amigas, ¿verdad? Son narraciones similares en los otros evangelios. Específicamente, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27, contiene esta historia desde el punto de vista de Mateo, y Marcos, capítulo 4, del 35 al 41, hace lo propio. O sea que, antes de seguir, lo que estás diciendo es que la historia de que leímos en Lucas tiene sus versiones en Mateo y en Marcos. Correcto, en Mateo 8, Marcos 4. Juan se distancia de estas narrativas, pero aún cuando nosotros observamos desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y viendo el texto y lo comparamos con estos evangelios que le llaman técnicamente sinópticos, eso significa que es de una misma óptica, similar, ¿verdad? Aunque no necesariamente narran lo mismo porque tienen unas condiciones distintas y están hablando a unas poblaciones distintas en épocas distintas, pero lo que se refiere es que estos evangelios sí tenían en común, en que utilizaban fuentes en común muchas veces. Nosotros sabemos que Marcos se escribe primero en los evangelios, así que Lucas está usando, como mencioné anteriormente, la fuente de Marcos y otras fuentes que tenía a su haber. Ahora, es interesante, Eric, y compañeros y amigos, que dónde se ubica esta narrativa en el texto de Lucas. Porque donde los autores ubican el texto, hay una intención teológica, hay una intención de un mensaje. Y es interesante notar que se ubica antes del exorcismo que hay de un endemoniado, y aquí siguiendo los paralelos, los sinópticos, hay un endemoniado tanto en Marcos como en Lucas. Mateo hay 2 endemoniados, ¿no? De la región de Gadara, todos, al otro lado del lago, luego de esta experiencia que leímos hoy. Para repasar para la gente que nos está escuchando, básicamente que lo que estás diciendo es que hay que estar pendiente dónde se ubica un texto bíblico, porque lo que se escribe antes o después del texto bíblico nos ayuda a entender ese texto bíblico. Totalmente. Entonces, hay una narración de un exorcismo luego de esto, en estos 3 evangelios sinópticos. Y lo interesante es que luego Lucas sigue a Marcos en la curación de la hija de un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Aquí Mateo se separa un poco porque ese es otro milagro, que es el milagro de la curación de un paralítico. Pero vemos varios contrastes en esa narrativa. Y ahorita vuelvo a eso, por qué la importancia de tener esta narrativa del milagro de Jesús hablando y calmando la tempestad y estos otros milagros que mencioné según el Evangelio de Lucas. Pero vemos, Eric y amigos, también contrastes en esta narrativa. Oiga, como es nuestra vida. Nuestra vida es en función de contrastes, ¿verdad? Gozo, tristeza, salud, enfermedad. Y la fe nos sirve para enfrentar cada momento y circunstancia de nuestra vida. Ahí vemos la furia de la tormenta por un lado, el descanso de Jesús por el otro. Vemos la desesperación de los discípulos por un lado, la autoridad de Jesús por el otro. Vemos la calma de la naturaleza, el llamado de Jesús, versus el temor de los discípulos. Y la tormenta se desarrolla por las condiciones que tú muy bien mencionaste, ¿verdad? Que hay naturalmente en ese lago o mar, que esta es otra diferencia. Lago en este texto, en los otros paralelos se refieren a mar, pero lo importante aquí es que ahí se dan unas condiciones que por naturaleza, en la cuestión donde están, esto es un lago que está situado a 183 metros bajo el nivel del mar, debo decir, hay unas colinas y hay unos montes que hacen un efecto atmosférico que posiblemente esa fue la situación que surgió ahí. Pero Eric y compañeros, noten esto. La tormenta se desarrolla luego de la acción de los discípulos a obedecer a Jesús. Es decir, las tormentas ocurren aún cuando estamos siguiendo lo que el Señor dice. Claro. Hay situaciones difíciles que ocurren aún cuando estamos siguiendo lo que el Señor nos ordena y estamos sintiendo que estamos obedeciendo a la voz del Señor. Y aquí el asunto de la simbología, pues, y detrás de este aspecto teológico está ahí. El agua se cree que es una morada de la fuerza del mar y las tormentas repentinas que vienen eran vistas con muchos como una obra de los demonios. Así que no hay coincidencia en que este texto se ubique antes de ese exorcismo que mencioné. Antes que sigamos con el agua, porque el agua está interesante y el exorcismo también, quisiera repasar lo que dijiste para beneficio de todos los que nos están escuchando. Y si usted está escuchando, está viendo la transmisión, le invito a que la comparta en sus redes sociales, que nos comente, que haga preguntas, porque esta conversación se va a ir desarrollando bien chévere y vamos a aprender juntos, ¿verdad?
Lo que quiero señalar es que primero lo que estás trayendo es que hay contrastes. La historia trae contrastes, ¿verdad? Totalmente. Calma, tempestad, ellos están despiertos, Jesús está durmiendo, y que los contrastes también tú los atas al hecho de que los discípulos entran a la barca, al mar de Galilea, que va a explicar ahora lo que significa las condiciones en que estaba el mar de Galilea y lo que eso significa, y que los discípulos estaban siguiendo y obedeciendo a Jesús, y al obedecer a Jesús ocurre la tempestad. Correcto. Y uniendo esos dos puntos, lo que estás diciendo es, para ir ya, y Virna nos va a entrar en unos minutos a esa visión más práctica, ¿verdad? Y vamos a conectarlo con lo que está viviendo ahora el ser humano y la iglesia. Es que la vida funciona así. Totalmente. La vida funciona con contrastes, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos más fáciles, tiempos más duros, tiempos de calma, tiempos de tempestad, y aún siguiendo a Jesús y obedeciéndole, existen esos contrastes. Y esto tiene que estar claro dentro de lo que estamos hablando, porque ¿para qué nos sirve la fe en la crisis? Es la pregunta que nos está guiando hoy. Y tener esto claro nos ayuda a entender y tener una teología saludable, tener una forma de pensar acerca de Dios, y una palabra que yo sé que vamos a entrar más adelante, expectativas de lo que puede o no ocurrir en nuestra vida al nosotros seguir a Jesús. Ajá, Moisés. Totalmente. ¿Qué pasa con el agua? Sí, sí. El agua, mencioné que era un símbolo, o se pensaba, la gente que recibió este evangelio sabía, por varios textos que nosotros podemos encontrar en la Biblia hebrea y demás, y las inferencias que hay, que el agua se cree que es una morada de la fuerza del mar, y que una tormenta repentina era vista por muchos como la obra de los demonios. O sea que aquí se está enfrentando este Jesús a una fuerza extraordinaria. A mí se me antoja pensar que nosotros hoy y nosotras hoy estamos enfrentándonos a una fuerza extraordinaria con este COVID-19, a una situación novel, a una situación muy desafiante, y se desata esa tormenta, luego esta obediencia, como bien señalamos, y se manifiesta lo que el texto nos dice posteriormente, que es una falta de fe, al menos como lo define el evangelista. Pero aquí a mí lo que me llama la atención, ¿por qué sería esta posible o esta aparente falta de fe de los discípulos? Porque Jesús no actuó como y cuando nosotros queríamos, cuando ellos querían. Hay que señalar, sin embargo, que en el momento del duro, en el momento de la situación, en el clímax de la narrativa, ellos van a Jesús, van donde tienen que ir. Así que ante esa pregunta, ¿para qué nos sirve la fe en una crisis? Primero hay que aprender a ejercitar esa fe, entiendo yo, para poder madurar en esa fe. El obispo Robert Snacy, en su libro 5 prácticas fructíferas para una iglesia fructífera, lo llamó desarrollo intencional de la fe. El Señor actuará a nuestro favor y actuará. Sí, y quiero regresar al agua, porque en el Apocalipsis, este libro que tanto miedo a veces le tenemos, en este libro se menciona mucho el agua, y el agua desde la tradición bíblica es sinónimo de caos, es sinónimo de lo que el ser humano no tiene control, lo que se va de nuestras capacidades. Una pandemia es caos, una pandemia es tempestad, una pandemia son las aguas. Y desde el principio no hay duda de que la Biblia nos habla de cómo Dios está en medio de los caos, porque de hecho Génesis capítulo 1, el verso 1 dice que 1 y 2 que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, que eran caos, ¿verdad? Y entonces el Apocalipsis termina también hablando de las aguas y cómo Jesús tiene poder sobre las aguas, ¿verdad? Y aquellos que quieran leer Apocalipsis lo pueden leer con calma, y cómo el agua se repite continuamente como un símbolo del caos, pero y que en un momento dado parece que va a vencer y que parece que va a tomar control, pero al fin y al cabo el libro de Apocalipsis termina hablando de que Jesús, ¿verdad?, tiene poder sobre el agua, sobre el caos, ¿verdad? Así que no hay duda de que la interpretación y quizás clásica o tradicional de que Jesús tiene poder sobre la tempestad, los caos,
es importante porque en eso está nuestra fe también, en lo que sobrepasa nuestra capacidad. Pero en este caso se amplía esta visión en el sentido de que los discípulos están en el caos, en las aguas, y en las aguas tú dices que recurren a Jesús, lo cual es un detalle importantísimo, Yes. porque en las tempestades de la vida, que en ocasiones no se detienen, que al obedecer a Jesús y seguirle, nos vamos a enfrentar a ellas. Una clave es que los discípulos fueron a donde Jesús. Sí. ¿Quieres añadir algo más, Moisés? Y luego, sí, quizás cuando nuestra compañera Vilna intervenga ahora y escucharla, quería luego ir un momentito sobre la pregunta de Jesús luego de hacer el milagro de calmar la tempestad. Nuevamente haciendo este ejercicio de mirar los diferentes evangelios, cómo la presentan, cómo la narran, pero vamos más adelante porque esto se está poniendo interesante. Sí, y lo que quiero que mantengamos en cuenta, Virna va a hablar, José Daniel también, y vamos a mantener esta discusión, y quiero que ustedes nos comenten en el chat y nos hagan preguntas, y hagan sus observaciones también, sus opiniones, y ayúdennos, ¿verdad?, en esta discusión. La pregunta que está detrás de esta discusión del día de hoy es: ¿para qué nos sirve la fe durante la crisis? Muy bien. Si es solamente para pedirle a Dios que calme la tempestad, pues también para recurrir a Dios para que nos ayude a enfrentar la tempestad. Virna. La realidad es que nosotros como seres humanos tendemos a movernos hacia esa realidad que nos parece bien, que nos gusta, que nos hace sentir gratos, contentos, felices. Tendemos a irnos hacia ese lado. Y aún podemos ver, ¿verdad?, cómo muchas denominaciones trabajan esa tendencia, mostrándoles y haciéndoles entender a los miembros, feligresía y personas, que ese es el modo que todos debemos de tener para poder afirmar que Dios está entre nosotros. Y la realidad entonces es que cuando nosotros miramos este texto nos damos cuenta que, como bien dijo Moisés y como bien tú has dicho, la realidad nos expone a momentos de dificultad, grandes momentos de dificultad, momentos que muchas veces no tienen fin, que son constantes, que son continuos. Hay personas que podrían enfrentar las dificultades por temporadas, por eventos, pero hay personas también en la vida que están enfrentando las dificultades de manera continua. Sí, y entonces hay crisis que son momentáneas. Exacto. Pero hay crisis en la vida que son más a largo plazo, ¿verdad?, que se extienden. Y quisiera, antes de seguir, Virna, que la palabra, uno sabe que uno está en una crisis cuando las capacidades y los aprendizajes que uno ha tenido en la vida para enfrentarla ya no le son suficientes. Usualmente hay muchas formas de definir crisis, pero crisis viene a ser cuando tú te enfrentas a un momento en la vida, cual sea, lo que tú estás mencionando ahora, donde lo que yo había aprendido hasta el momento para superar ese momento ya no me es suficiente. Y es una crisis porque yo necesito aprender algo nuevo o adquirir una herramienta nueva o expandir mi entendimiento para ampliar, ¿verdad?, mi visión de la vida para poder enfrentarla. Y de hecho, el programa de hoy, que es el primero, que es fundamental en todo esto, en este esfuerzo que vamos a hacer, lo que estamos queriendo hacer es precisamente ver esta crisis que estamos viviendo ahora, no como una que se va a ir momentáneamente, que va a ser de un momento, sino una crisis que puede ser probablemente más a largo plazo, y cómo esta crisis requiere nuevas herramientas para enfrentarla. Y no perder de perspectiva que puede haber calma, puede haber tempestad, puede haber alegría, puede haber tristeza, y en todo momento nosotros podemos aprender a encontrar a Dios en cada situación que tengamos que enfrentar. Y pienso que ese es el desafío de la fe, que nosotros podamos comprender
que aún en medio de las dificultades, Dios está presente. Y miren, se vale llorar, se vale tener sentimientos, se vale expresarlos, se vale, somos humanos, somos seres humanos que sentimos, que lloramos, que nos angustiamos, que nos entristecemos. Ahí es que viene lo que dice nuestro compañero Eric. Y muchas veces nos daremos cuenta que no podemos con nuestras propias fuerzas y necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar especialistas, buscar personas que nos acompañen, personas que nos levanten el ánimo, que puedan enfocarnos, porque es que muchas veces perdemos el enfoque, lo cual es parte de nuestra humanidad. Es importante esto porque muchas veces, vuelvo a reiterar, que estas doctrinas que estamos viendo en estos tiempos son doctrinas que nos mueven a no tener esa valentía de sentir. Si yo puedo llorar, yo puedo afligirme, yo puedo entristecerme. Esos discípulos estaban sintiendo. Ajá, dime. O sea que lo que estás diciendo es que ¿para qué nos sirve la fe en la crisis? Es que nuestra fe nos da el permiso de que existan los contrastes que está diciendo Moisés. Claro. Que la fe nos permite la libertad de presentarnos ante Dios con transparencia, acudiendo a Jesús, como dijo Moisés, pero con la certeza de que aún en la tempestad Él puede atender y puede acercarse a nosotros y nosotros a Él con la total confianza de que no nos va a rechazar aún en un momento de fragilidad. O sea que esto de la superfe, que nunca flaquea, que nunca tiene debilidad y que nos mostramos totalmente en victoria y no nos presentamos ante Dios con nuestra vulnerabilidad, no necesariamente es una fe saludable, puede convertirse en una fe tóxica porque no le estamos dando a Dios apertura, quizás, eso puede ser una buena palabra, apertura de nuestra parte para que trabaje en una emoción que puede ser natural en un momento de tempestad, como es el miedo, por ejemplo. Y me parece... Perdóname, que los que están enfrentando esto son unos expertos. Son pescadores. Son pescadores. Y conocían el territorio donde estaban, pero dentro de su entorno hay una situación nueva y extrema. Y luego que luchar... O sea que a unos expertos le llega el miedo. Claro. Y puede ser oportunidad. Puede ser oportunidad, porque entonces estos discípulos que están en la barca, que ven a Jesús dormido, que entienden que Jesús no les está apoyando o no está pendiente a la situación, es un aprendizaje para que ellos puedan comprender que sí, aún en la dificultad y viendo lo que posiblemente nuestros ojos terrenales pueden estar viendo, Dios sigue estando presente en las dificultades de nuestra vida. Y una pregunta que quiero que meditemos, y la gente que nos está viendo es, porque a veces nosotros decimos todo esto, que Dios está presente, pero una buena pregunta para contestarles es cómo Dios está presente en la crisis. Porque hay veces que eso se llama operacionalizar, ¿verdad? O poner de forma más concreta cómo es que Dios está presente, porque a veces que lo decimos todo el tiempo, cómo es que Dios está presente, cómo es que Dios está presente. Pero quiero que pensemos en eso, y antes de que contestemos esa pregunta, Vina, que quiero que la tengas ahí para entrar en ella, quiero que recordemos que estos pescadores y estos que estaban acompañando a Jesús estaban viendo milagros haciéndose continuamente. O sea, que ellos tenían ya un historial de ver a Jesús haciendo milagros, y los líderes religiosos de la época también estaban viendo lo que estaba pasando y estaban viendo que había milagros. O sea, que hay un contexto de milagro, hay un contexto, y de hecho hay una tradición no cristiana, ¿verdad? O tradiciones que pudiéramos decir que parten del Jesús histórico, donde a Jesús se le conoce como el mago, ¿verdad? Hay gente que escribe acerca de Jesús, no en los evangelios, donde hablan, donde había una persona haciendo milagros. Así que la expectativa de los milagros no es que sea mala, pero me viene a la mente cuando Jesús está en el capítulo 4 de Juan,
que Jesús está por sanar a alguien, Jesús le dice, porque era un hombre que estaba, al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, un hombre fue a ver a Jesús y le suplicaba que sanara a su hijo que estaba moribundo, y Jesús le dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Y es interesante el contraste que dice Moisés nuevamente, porque la historia nos habla de Jesús como el que hizo milagros, el Evangelio de Juan nos habla de las señales y los signos, pero a la misma vez el Evangelio de Juan termina diciendo, cuando estaba con Tomás, que no lo vio y no creyó, Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto, bienaventurados los que creen sin ver. Y entonces es ese contraste de cómo nuestra fe espera los milagros y cree que lo sobrenatural existe, porque por eso es Dios, pero a la misma vez no podemos depender de esos milagros para nuestra fe. Y Jesús constantemente estaba diciéndole a la gente, por lo menos en el Evangelio de Juan, estas señales son importantes, pero yo quiero que la fe de ustedes sea mucho más profunda que la fe que depende de los milagros, ¿verdad? Así que, ¿cómo Dios está presente en nuestra vida cuando no hay milagros, Digna? José Daniel, Moisés. Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, de mi parte, de mi parte, yo creo que hay que conocer quién es Dios. Nosotros necesitamos recobrar esa capacidad de conocer que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios está siempre con nosotros, que se compadece de los que sufren, que camina con nosotros y nosotras, que vino a darnos vida en abundancia, pero también vino a acompañarnos en los momentos de tribulación. Conocer a Dios es importante porque el conocimiento que yo tenga de Dios me va a dar la experiencia con Dios. Y entonces me puedo mover entonces a que yo conozco a Dios, yo creo en quién es Él, que Él es para mí, y puedo entonces comenzar en ese cómo. ¿Cómo? Yo intimo porque Él es bueno, yo confío porque Él es bueno, yo me relaciono porque Él es bueno, yo permito que Él habite en mí y que haga una obra de transformación en mí. Ese cómo va en ese día a día. Y esa obra de transformación es lo que yo quiero señalar antes de dar la parte de José Daniel, que yo sé que quiere hablar. Y es que en ocasiones nosotros estamos esperando que las circunstancias externas nos provean la paz interna. Y la experiencia de tener a Jesús en la barca, en la tempestad, es que la paz que produce Dios en nosotros es de adentro hacia afuera. Que la experiencia interna de tener una relación con Dios, amar al prójimo, ¿verdad? Y amarnos a nosotros mismos, que son los 3 mandamientos más importantes, produce en nosotros paz en la tormenta, no en ausencia de la tormenta. Y esto es importante porque quizás el cómo nosotros contestamos o la respuesta a cómo Dios está en medio de su pueblo, que tiene millones de respuestas, y José Daniel quizás nos va a dar lo que la gente está escribiendo, porque yo creo que la gente nos escriba cómo es que Dios está en las tempestades, cómo es que Dios está en las tormentas. Una de las respuestas es lo que está diciendo Virna. La relación con Dios produce, por eso es que es tan importante la oración y descansar en Dios, porque produce una paz que viene de adentro hacia afuera, aunque las circunstancias externas sean caos y tempestad. Cuando Jesús está en la barca, nosotros podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que quizás no podemos explicar totalmente, pero es una experiencia de transformación de nuestros miedos y ansiedades en paz. O sea, Daniel, ¿ibas a decir algo? No, precisamente se ha comentado que a través de una relación profunda con Dios es que alcanzamos la madurez espiritual, es que alcanzamos una fe mucho más profunda, y entonces nos podemos mover
hacia una fe madura, hacia una fe que busca entenderse en ese sentido, ¿verdad? Y se me ocurre pensar que los discípulos estaban acostumbrados, como hace un ratito Eric mencionaba, estaban acostumbrados a ver milagros, sí, estaban acostumbrados, más sin embargo, en aquel momento, en medio del caos, parecieron confundidos, ¿no? Y estar confundidos ante el caos, ante aquella situación particular, y se me ocurre pensar que nosotros los seres humanos, en tantas y tantas veces, nosotros lo decimos, lo afirmamos, decimos que Dios está con nosotros, mas sin embargo, cuando llega la prueba, en muchas ocasiones, cuando llegan esos momentos duros, esos momentos difíciles, en muchísimas ocasiones se nos olvida precisamente que Dios está con nosotros. Entonces muchas veces pensamos que el tener mucha fe depende del milagro que va a hacer Dios en nuestras vidas, pero vemos entonces que no, la fe no depende únicamente de cuando ocurre el milagro, sino de que en medio del caos Dios se mueve, Dios se va a mover y Dios nos va a acompañar. Y de esa manera nosotros poco a poco vamos profundizando en esa fe precisamente que busca entenderse, una fe madura. Y esa fe madura me recuerda, creo que Moisés va a hablar también ahora, estoy en Juan, como estoy predicando de Juan, estoy aquí en Juan hoy, he metido, y me viene a la mente cuando Jesús está multiplicando el pan, y Jesús empieza a conectar esta experiencia de la multiplicación o cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jehová envió el pan, el maná, y cuando Jesús les dice que hay un mejor pan que él va a ofrecer, que es el pan que sacia y que ninguna persona va a tener hambre jamás. Y después también, o antes, ¿verdad? En el capítulo 4 está hablando del agua, de la mujer samaritana que le dice que es el agua que salta para vida eterna. ¿No les parece que esas son claves para nosotros entender lo que representa Dios en la vida del ser humano? Más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, más allá de los milagros que Él pueda hacer, más allá de lo que venga de afuera hacia adentro, tiene que ver con lo que pasa de adentro hacia afuera. Totalmente. ¿Qué les parece? Totalmente. No podemos seguir el milagro, tenemos que seguir al Dios de los milagros. Amén, amén. Mira, compañero Erika, a mí me llaman la atención las preguntas en el texto. Yo aprendí hace tiempo que las preguntas son importantes y que hay que mirarlas ahí. Fíjese, este asunto que estamos hablando de la madurez espiritual que nos lleva a movernos, entiendo yo, en la dirección correcta, cuando podemos internalizar todo esto que estamos hablando y en nuestro proceso de vida vamos evolucionando a través de esa relación que establecemos con el Señor, etcétera. Nota las preguntas que se trabaja en el Evangelio de Lucas de parte de Jesús a los discípulos, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, luego de que ocurre el milagro de calmar el viento y el mar. Marcos, que fue el primer evangelio escrito, Marcos menciona y dice que Jesús preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mateo, por otro lado, dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fuerte eso, ¿verdad? Pero Lucas pregunta: ¿dónde está vuestra fe? No es igual contestar por qué, cómo, a contestar dónde. Y a mí me parece esa línea de Lucas, donde nos presenta esa pregunta que hace Jesús, ¿verdad? Igualmente importante en los otros evangelios, pero estoy tratando de mantenerme en el relato lucano. ¿Dónde está vuestra fe? Yo creo que es una pregunta que nosotros debemos contestar cuando estamos trabajando con ese tema que estamos hoy, que de hecho es una pregunta: ¿por qué, para qué nos sirve la fe en una crisis? Ya la premisa de la pregunta en sí, como hemos discutido, está diciendo que hay una crisis, que hay un problema, que hay una situación, que hay una adversidad. Pero a mí me parece que junto a esa pregunta es muy importante contestar: ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? Excelente. En las pruebas rápidas, ¿dónde está? En el departamento de salud, ¿dónde está? En las sugerencias que puedan dar o guiarnos los líderes. Todo eso que yo estoy diciendo no lo estoy menospreciando, es importante y necesario. Pero cuando hablamos de fe, cuando hablamos de eso que mencionaban antes, de lo que trasciende
a lo que es nuestro pensamiento y capacidad, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, estamos hablando de una cosa extraordinaria, que es lo que Jesús manifiesta a través de este milagro. Así que yo creo que nos está guiando a una pregunta importante. ¿Dónde está nuestra fe? Yo te pregunto, amigo y amiga, compañero que te has conectado ahí, y gracias a todas estas personas que siguen con nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? Que así se pudiera llamar también el episodio de hoy, que es el primero, que es el fundamental. Puede ser. No solo para qué nos sirve nuestra fe durante la crisis, sino dónde está nuestra fe en la crisis. Y eso tiene mucho que ver si donde está localizada nuestra fe son en asuntos que nosotros no tenemos control necesariamente. Pudiéramos tener control de alguno, no hay duda, pero que son asuntos externos, o donde está localizada nuestra fe es en Dios, que no hay duda que esto nos hace muchas preguntas. O sea, esta experiencia de la crisis, de la pandemia, ¿dónde está Dios? Dios permitió esto, ¿verdad? Y hay muchas preguntas que se pueden contestar también en otro programa, pero que esas preguntas nos hacen a veces quitar nuestra fe porque decimos, wow, Dios permitió esto, o Dios está detrás de esto, déjame quitar la fe de Dios, o déjame quitar mi fe en Dios y la pongo en otro lugar porque esto me puede proveer una mayor seguridad que Dios, porque mi misión de Dios era que Dios no iba a permitir una cosa como esta. De hecho, están saliendo las noticias ahora en diferentes países del mundo de pastores. Salió uno en Chile los otros días, antier salió otro en los Estados Unidos, pastores que murieron, han muerto en los pasados días por haber hecho cultos durante el momento de toque de queda y desafiar las autoridades, ¿verdad? Y entonces, porque su visión de Dios era que Dios no iba a permitir unas cosas, y entonces nos hace preguntarnos entonces, ¿dónde está Dios? Y no hay duda de que Dios no está detrás de la enfermedad, Dios no está detrás del mal, Dios está detrás del bien, ¿verdad? Y que esto se puede explicar con muchas razones, muchas explicaciones, que de hecho el próximo programa probablemente vamos a hablar de eso, ¿verdad? Cómo explicamos la pandemia desde los ojos de la fe. Pero lo que quiero decir es que ante las preguntas, los seres humanos podemos quitar nuestra fe de Dios y ponerlo en otro lugar que nos traiga quizás más certeza. Dina. Y ahí está entonces la pregunta que dijo Moisés, que está relatada en otro evangelio, el cómo. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Dónde? Y el cómo. El cómo está tambaleando, está cansada, está ambivalente, está inactiva. Yo creo que este tiempo para el ser humano, específicamente para los cristianos y las cristianas, es un tiempo de nosotros volver a conocer la vid, conocer la esencia de Dios y poder conocer quién es Dios para nosotros y poder entonces comprender que si Dios es todo esto, yo puedo depositar mi confianza y depositar mi fe, y esa fe se puede hacer madura, estable, se puede enfrentar a las situaciones. Volvemos, sin quitar que somos seres humanos que podemos sentir y que se vale todo eso, pero es que eso no te va a quitar a ti el enfoque de tú continuar caminando la jornada que Dios anhela que tú tengas que caminar. Porque muchos muchos se quitan en el camino. El cómo está la fe, se quitan, no pueden. Hay gente ahora mismo que dice, yo no puedo con esto. Esto que está pasando, no puedo. O se acercan más, o se alejan más de Dios. Daniel, hay una pregunta a la gente. ¿Qué está escribiendo y qué está preguntando? Es que hay una pregunta particularmente que nos están haciendo en este momento, y me parece que está relacionado a lo que ha compartido nuestra compañera Virna. Y la pregunta es si nosotros ofendemos al Señor cuando tenemos temor y dudamos en medio de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, esa pregunta se contesta con la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Donde Jesús, siendo Dios, exclamó y recitó el primer verso del Salmo 22, afirmando que sintió el abandono, que sintió el momento de muerte, que sintió la pesadez
del pecado del mundo sobre sus hombros. Así que si Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que lo digamos nosotros, que somos simples mortales, pues tenemos permiso. Jamás y nunca ofenderemos a Dios por ser honestos. Lo que pasa es Adelante, que José, sigue con la pregunta. De hecho, un ejemplo, perdón, Moisés, un ejemplo claro, se me ocurre pensar en Job, precisamente, que Job no ofendió a Dios, sin embargo, se quejó ante Dios, ante la crisis, ante aquello que estaba viviendo, ante todo lo que estaba atravesando. Él se quejó, pero con todo, dice la palabra, que Job no ofendió a Dios. No hay forma y manera que nosotros podamos entender la gracia y la misericordia de Dios si lo miramos desde los límites de nuestro pensamiento. El Señor es mucho más que eso. La profundidad de Dios es más allá que lo que podamos pensar. Así que los criterios que nosotros utilizamos a que si Dios se enoja, no se enoja, está en esta condición, está en esta otra, no cabe dentro de la perspectiva de Dios, porque Dios es todo amor. El Señor sorprende. Yo no sé cómo estamos en términos de tiempo, pero quiero atar esto que estoy hablando a lo último que de la expresión del texto. Cuando hay otra pregunta, porque les dije que hay las preguntas me llaman la atención en el texto. Fíjense la pregunta de esta gente luego de este milagro y luego que Jesús viene y les dice, ¿dónde está tu fe? Ellos dicen, ¿quién es este? La pregunta es, ¿quién es este? Mire, en cada caso, esta pregunta en el Evangelio de Lucas tiene una trayectoria que cuando usted la observa desde el inicio del Evangelio hasta donde estamos aquí hoy, que es el capítulo 8, usted se va a dar cuenta de momentos interesantes donde esta pregunta afloró. En el capítulo 4, mientras Jesús estaba en el templo allá, citando e inspirándose en el libro de Isaías, cuando presenta su misión y visión a través de este pronunciamiento, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido me ha llamado a enviar a sanar los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, etcétera. Y luego termina diciendo, hoy se ha cumplido este evangelio delante de vosotros. La gente empezó a preguntarle, ¿quién es este? ¿Este no es el hijo de José? Allá en el capítulo 5, ante la pregunta viene de parte de dos sectores políticos y religiosos, que fueron los escribas y fariseos, que se preguntan ante una intervención de Jesús, otra vez en un milagro sobrenatural, dicen, ¿quién es este que habla blasfemia? Luego en el capítulo 7, cuando Jesús está comiendo en la casa de Simón el fariseo, que dicho sea de paso es un material lucano, es decir, que solo le escribe Lucas, al perdonar a esta mujer que se le acerca y unge sus pies con perfume de alabastro, los que estaban junto a él en la mesa decían entre sí, nos dice allá en el verso 49 del capítulo 7, ¿quién es este que también perdona los pecados? Así que ¿para qué nos sirve la fe en una crisis? Para entender, conocer y profundizar en la realidad y en la naturaleza del Señor y lo que implica eso para nosotros y nosotros. Sí, yo quisiera atar lo que está diciendo Moisés de quién es Dios, quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es su espíritu en este momento? Quisiera añadir algo respondiendo a José Daniel, y es que en la Biblia, el Antiguo Testamento va siendo transformado en su pensamiento teológico. La Biblia no es homogénea en cuanto a cómo piensa y cómo reflexiona acerca de Dios, sino que hay una transformación, porque esto tiene un montón de años, ¿verdad? Y las recopilaciones van mostrando la diferencia en pensamiento que existía. En el Antiguo Testamento, en los primeros libros, hay una idea de que Dios está detrás de todo, del bien y del mal. Y esa idea choca con el libro de Job, o el libro de Job es uno de los que se utiliza en la Biblia para dejarle entender al lector que está existiendo un cambio en la transformación teológica en la Biblia, porque la teología de la retribución es la teología de que yo te sirvo bien, Señor, y soy fiel y soy obediente, y no me pasa nada malo, pero si peco, me pasan cosas malas, y tú me envías tanto la bendición como el pecado, si soy obediente o no lo soy. Con el libro de Job cambia totalmente ese pensamiento y presentan un hombre bueno, sin pecado, sufriendo. Y de hecho el libro de Job no contesta la pregunta de por qué Job está sufriendo. El libro de Job es una interrogante, pero contesta la pregunta de quién es Dios, porque en el libro de Job
en el capítulo, al final del libro, cuando Job está luchando con Dios y le está haciendo todas las preguntas acerca de por qué me está pasando esto, Dios le contesta y le dice en el capítulo 38, ¿dónde tú estabas cuando yo hice la tierra? ¿Quién cerró el mar con una puerta? ¿Has mandado en tu vida la mañana o has señalado su puesto la aurora? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Y entonces, con toda esta serie de preguntas en el capítulo 38 y 39 de Job, Dios le dice a Job, mira, no te voy a contestar la pregunta de por qué tú estás sufriendo, pero sí te voy a contestar que en todo tu sufrimiento yo he estado al lado tuyo. Tú estás preguntando ¿por qué? Y Dios le contesta, yo estoy contigo, que es otra respuesta diferente, ¿verdad? Así que, ¿cómo Dios está en la tormenta? ¿Para qué nos sirve la fe? Job nos ayuda a entender que una buena pregunta es la que está diciendo Moisés. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Y quién es este a quien nosotros le servimos? Pues es el Dios que, aunque nosotros no tengamos todas las respuestas a por qué sufrimos, no tengamos todas las respuestas, porque pueden haber respuestas, podemos explicar aquí que esto es un grito de la naturaleza, podemos decir que hay asuntos políticos o económicos detrás de todo esto, pero son preguntas que no necesariamente tienen respuesta. Pero sí, el libro de Job comienza un nuevo pensamiento en las escrituras que nos comienza a hablar de ese Dios que acompaña al ser humano, o aunque el ser humano no tenga respuesta. Por lo tanto, el quién es este se puede contestar con el Dios que acompaña al ser humano en el sufrimiento, que le da paz, que está dentro de nosotros. De hecho, el Espíritu Santo, la palabra espíritu en la Biblia es viento, es soplo, ¿verdad? Es soplo de vida y se puede también interpretar como poder, ¿verdad? Fue el poder que se derramó sobre la iglesia para levantarla y crear la iglesia en hechos, ¿verdad? ¿Qué tal si para qué nos sirve la fe en la crisis o dónde está la fe en la crisis? Se puede contestar con que Dios está con nosotros, dándonos el poder que necesitamos para enfrentar la vida y que su compañía y su fuerza en medio de nosotros nos fortalece, nos sostiene, nos alienta, nos llena de paz. Y ese fruto del Espíritu Santo está en medio de nosotros para enfrentar la tormenta y la tempestad que no necesariamente va a culminar mañana. O sea, Daniel, ¿hay más comentarios o preguntas para nosotros? Sé que hay muchos comentarios y yo los estoy viendo a medida que estamos hablando. Básicamente, un comentario que me llamó la atención ahorita fue que muchas veces nuestra fe depende en circunstancias en que nosotros condicionamos o limitamos el poder de Dios. Y eso me llamó la atención. Muy bien. Muy bien. Yo quisiera que más o menos ir cuadrando esta experiencia de hoy, pero quiero resaltar, yo sé que muchos hemos leído muchas cosas en estos pasados días y hubo una que me resaltó mucho y de hecho la cité, el obispo, nuestro obispo Héctor Ortiz la puso en las redes, yo la usé también, y es que se dice que un prisionero durante la Segunda Guerra Mundial escribió en una de las paredes de su celda lo siguiente: creo en el sol aun cuando no brille, creo en el amor aun cuando no lo sienta, creo en Dios aun cuando esté en silencio. Y quizás esa es una forma adicional de nosotros ver a Dios en este momento. ¿Está en silencio o no está en silencio? No, eso no lo podemos contestar claramente, pero el silencio lo que representa es que está con nosotros, no necesariamente en un momento donde lo podemos definir como un momento de milagros y un momento de calma, sino que estamos en un momento de tempestad,
y de caos, y eso es lo que significa el silencio, pero aún Dios está ahí, y que nuestra fe nos debe invitar no a descartar, no a excluir a Dios del proceso o a querer quedarnos en esta teología o en esta forma de pensar de que Dios está conmigo solo en ciertas circunstancias, sino que el Dios que le servimos está con nosotros y nos acompaña y sufre con nosotros, nos ilumina y nos ayuda a enfrentar este momento. Este es el Dios invisible, pero nunca ausente. Amén. Definitivamente. Amén. Hay una pregunta que surge también, compañeros, y nos indican que si hay diferentes niveles de fe. Eso sería una pregunta como para otro programa, ¿verdad? Yo creo que sí. Está extraordinaria y la vamos a anotar porque ya no tenemos más tiempo. No da tiempo de desarrollar eso. Muy bien. Yo les diría que sería irresponsable contestarla en poco tiempo, porque podríamos dar una respuesta. De hecho, todas nuestras respuestas en este programa son limitadas y reconocemos nuestra incapacidad para dar preguntas, contestar preguntas de forma absoluta. Estamos reflexionando, pensando en voz alta, esperando que sea de gran bendición para todos y todas. Quisiera decirle que este programa se va a estar repitiendo, con el favor de Dios, todos los miércoles a las 4 de la tarde y va a pasar algo muy parecido a esto. Y queremos que nos envíen sus preguntas. Ya tenemos una lista como de 50 temas, pero al momento queremos incorporar sus temas, sus preguntas, sus sugerencias y por favor escríbanlas en las páginas de nuestra iglesia porque quisiera que pudiéramos incluirlos a ustedes en este proceso. También quisiera decirle que prontamente también vamos a tener nuestra página de Facebook Enfrentando la Vida con Dios y queremos que ustedes puedan también darle like y puedan seguirnos. Así se llama la página de Facebook, Enfrentando la Vida con Dios. Y el logo de nuestro programa, pueden ver que tiene como un triángulo, una flecha hacia arriba. Y está basado en Colosenses 3:2 que dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y nosotros creemos que se puede enfrentar la vida con Dios. Creemos firmemente que Dios está con nosotros. Y aunque la vida no es como quisiéramos o como nos gustaría, podemos enfrentar la vida con Dios cuando ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, cuando ponemos nuestra mirada en Dios, cuando buscamos verle, no necesariamente en el gran milagro, sino en el pequeño detalle y aún creer que no está, cuando no, y creer que está, aún cuando nosotros no vemos lo que queremos ver. En ese tema del logo queremos agradecer a Eric Mercado, ¿verdad? Que estuvo definitivo. Ayudándonos en el desarrollo, que trabaja en las comunicaciones de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Y como muy bien menciona el compañero Eric, esto aspiramos a que sea un espacio colaborativo, donde podamos conversar, podamos tener este tiempo de reflexión. Qué edificante ha sido, ¿no? Yo agradezco esta oportunidad. Agradezco al Señor, a ustedes, a los que han estado conectados con nosotros, ¿verdad? Porque en este tiempo también necesitamos estos momentos, estos espacios, esta tertulia guiada por el cielo, por nuestra experiencia. Amén. Y quizá un poco redondeando la idea, mira, hermanos y hermanas, lo importante es que el Señor esté en la barca. Esté en la barca con nosotros y nosotras. Está ahí, está presente. Y es explorar esa posibilidad de que en cada experiencia de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, esa pregunta de quién es Jesús, quién es se va a seguir formando, se va a seguir forjando. Lo va a hacer crecer nuestra experiencia. Si tú que me estás viendo, escuchando, no te has decidido a tener esa experiencia con el Señor, yo creo que esto es una buena oportunidad. Acércate a alguien, al medio que tengas más cerca. Busca esta dirección espiritual. Busca enfrentar las situaciones adversas y las cuales no tenemos control, como decíamos hace algún tiempo, con la ayuda de lo que es superior, lo que está por encima de nosotros y nosotras. Nadie, ninguna persona ni institución te puede ofrecer lo que el Señor puede ofrecer. Así que hoy te invitamos a esa relación con el Maestro.
los discípulos estaban en construcción y seguían en construcción. Nosotros seguimos en construcción. Nosotros seguimos en este proceso caminando rumbo a alcanzar cuando, como dice la Escritura, más adelante veremos cara a cara y conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero estamos en ese proceso y lo entendemos así. Y te invitamos a que juntos continuemos en esta barca que se llama vida y enfrentando esta tormenta que hoy se llama COVID-19 y todas las demás que puedes estar enfrentando en esta hora, sabiendo y estando consciente que el Señor está contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. A mí me gustaría expresar que ayudemos a otros a comprender quién es Dios. Y aquellos que no tienen fe puedan ver quién es Dios y puedan entonces adquirir la fe que necesitan. Cuando nosotros vemos los relatos de Jesús, nosotros nos damos cuenta que Él poco a poco se dio a conocer a través de la misericordia, de su gracia, de todo lo que ofreció a todas aquellas personas que estaban a su alrededor. Y esas personas pudieron comenzar a tener fe a través de lo que Él mostró quién era, ¿verdad? De lo que Él, quién era. Nosotros necesitamos mostrarle a otras personas quién es Dios. Hay mucha gente que no está pasando esta situación de la misma manera en que yo la estoy pasando. Y entonces ellos necesitan que tú y yo le mostremos a Dios. Le mostremos quién es Dios. Ayudándolos, compartiendo pan, compartiendo alimento, orando por ellos, refiriéndolos a ayudas profesionales. Es más, pagando. Si no tienen dinero, páguele esa cita. Busquen la manera de que esas personas puedan hallar la fe si no la tienen en Dios o recobrarla si la han perdido. O sea, ¿quieres añadir algo más? Que todos podamos precisamente ayudar a otros y a otras a poder acercarnos un poquito precisamente a comprender la gracia y el amor de Dios. Se me ocurre una pregunta. ¿Cuáles son las fronteras del amor de Dios? ¿Cuáles son esas fronteras del amor del Señor? Que en este tiempo duro, difícil que estamos viviendo, nosotros podamos ayudar a otros y a otras precisamente a comprender esas fronteras de su amor. Un amor inagotable, un amor único, un amor obstinado por todos y cada uno de nosotros. Así que acerquémonos al Señor, acerquémonos a Él. Se me ocurre terminar diciendo, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Dios les bendiga. Excelente, José Daniel. Y quisiera, antes de terminar con una oración, compartir con ustedes que en esta experiencia que estamos teniendo, vamos a tener todos los miércoles, nosotros reconocemos las limitaciones que podamos tener nosotros en algunos temas y vamos a traer invitados. Así que esperen que haya invitados aquí en el futuro. Sin embargo, queremos decirle que ya tenemos algunos temas que sé que van a ayudar a todos y a todas, a todas las personas, al público en general, pero en particular está cambiando la vida. Y uno de los objetivos de este programa es ayudarnos a nosotros como iglesia también a enfrentar esos nuevos cambios. Uno de los temas que tenemos para el futuro es los cambios que están ocurriendo en la iglesia y cómo nosotros enfrentamos esos cambios de la mano de Dios, porque la cosa está cambiando dramáticamente. Y sabemos que hay mucha interrogante de cómo va a funcionar la iglesia de ahora en adelante. Nosotros no sabemos el futuro, así que simplemente nos vamos a acercar y vamos a hablar un poco de lo que creemos son las proyecciones de cómo va a funcionar la iglesia en el futuro, lo que está pasando, lo que va a pasar y cómo podemos enfrentar estos cambios. Así que vamos a hablar de cambios, vamos a hablar de cómo enfrentar esos cambios, vamos a hablar también de herramientas para cuidarnos en medio de esta tempestad. Vamos a hablar acerca del liderazgo, vamos a hablar de varios temas y queremos que usted nos acompañe. Hoy quisiera terminar con la oración de la serenidad, oración que muchos hemos leído en diferentes formas y hay diferentes versiones, pero la hemos incluido en nuestra espiritualidad, particularmente en este tiempo. Y esta oración dice así: Señor,
Te pido serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Quiero vivir día a día y disfrutar de cada momento. Quiero que me ayudes a enfrentar los problemas y que me des un camino hacia la paz. Dame valor para entender este mundo impuro tal como es y no como me gustaría que fuera. Quiero entregarme a tu voluntad y creer que tú harás que todo esté bien. Así podré ser más feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado. En esta tarde le agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros en esta transmisión. Gracias a mis compañeros José Daniel, Virna y Moisés. Gracias por las personas que nos acompañaron. Gracias. Tuvimos una excelente y extraordinaria audiencia para ser la primera vez. Y gracias por todos los comentarios. Sigan escribiendo, sigan compartiendo con nosotros sus sugerencias, que las vamos a tomar en cuenta. Gracias a todo el equipo de comunicaciones de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, a nuestro obispo Héctor Ortiz por el apoyo en esta iniciativa. Nos vamos a ver el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Por favor, compartan esta transmisión en sus redes sociales, en sus iglesias, en sus redes personales, y inviten a sus iglesias, a sus miembros o a sus familias que estén con nosotros. Vamos a aprender y vamos a crecer mucho. Así que gracias, un fuerte abrazo a todos y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde.